Hola, soy Omar Alejandro García Ponce, alumno de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. El día de hoy vamos a platicar sobre las funciones de la Fiscalía de la asignatura Teoría General del Proceso 1 de la licenciatura en Derecho. Mi matrícula es 200-22-334 y mi asesor educativo es Ricardo Elías González. A continuación vamos a hacer el análisis del caso. Roberto Ramírez Trejo es detenido y golpeado por elementos de la policía municipal por encontrársele un paquete de hierba verde, al parecer marihuana, con un peso de 5 kilogramos aproximadamente. En compañía de esta persona estaba un menor de 8 años, de nombre Julio N., protegiéndose la identidad del menor. Ahora bien, vamos a las preguntas de reflexión. ¿Quién realiza la puesta a disposición de Roberto Ramírez Trejo? Según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 16, se indica lo siguiente. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad civil más cercana, y esta con la misma prontitud, a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. En este mismo sentido, es importante destacar que es un derecho fundamental del detenido, por lo que también podemos asumir, según el análisis del caso, que fue justamente la Policía Municipal quien lo ha puesto a disposición. En la pregunta número 2, ¿cuál es la función del Ministerio Público en este caso? Según el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de manera general se establece las siguientes funciones del Ministerio Público. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a los policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. Ahora bien, según la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en su artículo 50, cabe mencionar que aquí vienen varios apartados, de los cuales solamente voy a hacer énfasis en aquellos que considero que el Ministerio Público tiene participación en el caso. 1. Recibir las denuncias o querellas que le presenten. 2. Iniciar y substanciar las investigaciones que correspondan. 3. Vigilar que en toda investigación se observen y respeten los derechos humanos reconocidos en la Constitución General y los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Aquí cabe mencionar que el señor Ramírez Trejo fue detenido, pero también fue golpeado por la policía municipal. 4. Informar a las víctimas o ofendidos del delito. 5. Analizar el contenido de las diligencias de investigación para determinar si las mismas se encuentran ajustadas a derecho y si se han practicado todas las diligencias necesarias. También es importante destacar que se presume que sea marihuana. Sin embargo, obviamente tendría que intervenir un tercero que sería un perito para determinar si ese envoltorio de hierba verde corresponde a este estupefaciente. Y por último, coordinar a las autoridades que intervengan en la investigación de los delitos. Ahora bien, la siguiente pregunta de reflexión. ¿Cuál es la función del Ministerio Público con relación al menor de edad? Muy bien, cabe mencionar que actuaría en el ámbito no penal, ya que representaría a los menores de edad y sus intereses. En la Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes para el Estado de Guanajuato, en su artículo 71, se indica lo siguiente. Las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de las respectivas competencias, garantizarán la protección de la identidad e intimidad de niñas, niños y adolescentes, que sean víctimas, ofendidos o testigos que estén relacionados de cualquier manera en la comisión de un hecho delictuoso, a fin de evitar su identificación pública. La misma protección se otorgará a adolescentes a quienes se les atribuya la realización o participación en un delito conforme a la legislación penal aplicable. Entonces, en pocas palabras, el Ministerio Público debe de garantizar justamente la identidad del menor para que no sea reconocido públicamente. Ahora bien,
En el artículo 75, siempre que se encuentre alguna niña, niño o adolescente en el contexto de la comisión de un delito, se va a notificar de inmediato a quienes ejerzan sobre él la patria potestad, tutela, guardia o custodia, así como la Procuraduría de Protección. Es decir, que también el Ministerio Público debe de dar parte a sus familiares con respecto a lo sucedido. Por tanto, pues se debe de turnar el menor a un Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes también. Ahora se indica lo siguiente: narra la función que desempeñan los jueces de control, los jueces de enjuiciamiento y los jueces de ejecución. Cabe mencionar, vamos a comenzar con el primero, los jueces de control, sobre todo le dan legalidad y respeto a los derechos fundamentales. Hacen que, verifican primeramente si ese juicio es factible o no es factible, así como determinan las medidas cautelares. Cabe mencionar que es importante tomar en cuenta que en el caso presentado, pues se propuso que el señor Roberto había sido detenido y golpeado. Por lo tanto, aquí el juez de control debe de intervenir justamente en ese debido proceso, ¿verdad? Y sobre todo, también debe de revisar el debido proceso en cuestiones del menor de edad. Para el juez de enjuiciamiento, él va a ser el encargado de presidir la audiencia, de realizar toda la organización del juicio para que se lleve de manera armónica, así como otorgar la sentencia, explicar de qué se trata esta sentencia para que el detenido, o en este caso ya el sentenciado, le quede claro, y la fundamentación legal en la cual se sostiene. Por último, el juez de ejecución va a vigilar justamente el cumplimiento de esta sentencia, así como también deberá de vigilar que no exista laceraciones en contra de estos derechos fundamentales o derechos humanos. Muy bien. Ahora, una vez que se ha concluido el juicio y se ha dictado sentencia a Roberto Ramírez Trejo, ¿cuáles son los medios de defensa que puede interponer contra la sentencia dictada? Muy bien. Según el artículo 488 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el ya sentenciado puede realizar una solicitud de declaración de inocencia o anulación de la sentencia, para lo cual se va a indicar lo siguiente: el sentenciado que se crea con derecho de obtener el reconocimiento de su inocencia o la anulación de la sentencia por concurrir a alguna de las causas señaladas en los artículos anteriores, acudirá al tribunal de alzada que fuere competente para conocer el recurso de apelación. Le expondrá detalladamente por escrito la causa en que se funda su petición y acompañarán a su solicitud las pruebas que correspondan u ofrecerá exhibirlas en la audiencia respectiva. Ahora bien, ¿qué nos quiere decir esto? Pues sí, efectivamente se puede apelar la sentencia utilizando este criterio, sobre todo en lo que marca en el artículo 480 del código ya anteriormente citado, que menciona lo siguiente: efectos de apelación por violaciones graves al debido proceso cuando en recurso de apelación se interponga por violaciones graves al debido proceso. Su finalidad será examinar que la sentencia se haya emitido sobre la base de un proceso sin violaciones a derechos de las partes y determinar si corresponde, cuando resulte estrictamente necesario, ordenar la reposición de actos procesales en los que se hayan violado los derechos fundamentales. Es decir, puede él alegar justamente que durante su detención hubo violencia física innecesaria para su detención. Sin embargo, ya de esta situación se encargará pues los jueces anteriormente citados. Ahora bien, ¿pueden ser removidos de su cargo los elementos de la Policía Municipal por golpear a Roberto Ramírez Trejo? Vamos a argumentar estas respuestas. Bueno, en un primer momento los policías debieron de haber dado parte a sus autoridades superiores. Sin embargo, pues en este caso no podemos definir si efectivamente dieron parte o no a sus autoridades. En el artículo 24 del Reglamento de Policía Preventiva del municipio de Guanajuato, se indica lo siguiente:
Los miembros de la policía no podrán vejar a las personas, sea cual fuere la falta o delito que se les impute, debiendo utilizar sistemas adecuados y apegados a derecho, y tan solo la fuerza razonable cuando fuera necesario en la prevención y arresto por infracciones administrativas. Ahora, sería también un tema de análisis, porque queda esa parte ambigua, el por qué fue golpeado. A lo mejor hubo resistencia por parte del señor Ramírez Trejo, la verdad es que no lo sabemos, pero también se puede alegar justamente esos golpes, esa violencia física. Cabe mencionar que también en este mismo reglamento, en el artículo 29, que trata en atención a la gravedad de la falta, se aplicarán las siguientes medidas disciplinarias, es decir, vamos a hablar como qué tipo de, pues de consecuencias podrían sufrir justamente estos elementos de la policía municipal. En un primer momento sería una amonestación, por consiguiente un arresto hasta por 36 horas. También un cambio de adscripción, suspensión temporal de funciones y una baja definitiva. Ahora, ¿cómo podemos tomar en cuenta cuál sería la factible? Bueno, sobre todo conociendo el historial de los policías, se puede tomar en cuenta justamente estas medidas disciplinarias. Ahora vamos a hablar en conclusión. Este caso propuesto nos brinda los elementos necesarios para identificar las diferentes vertientes en un proceso penal, desde la detención hasta la anulación de la sentencia. Cabe mencionar que en este procedimiento pudimos apreciar las funciones de la Policía Municipal, que consiste en la detención y puesta a disposición ante el Ministerio Público al señalado. En el caso del Ministerio Público, observamos que recibió la denuncia o querella, así como comenzó con el proceso de investigación, veló por los derechos humanos, en este caso del menor de edad, a pesar de que en el caso no hay evidencia de que también lo haya sido para el imputado, así como dar parte a los familiares de la situación y verificación de las diligencias. Para el juez de control, verificar la legalidad y de respeto a los derechos fundamentales, así como dictar las medidas cautelares al menor de edad. El juez de enjuiciamiento realizar la audiencia y organización del juicio, así como dictaminar la sentencia. Por último, el juez de ejecución verifica el cumplimiento de la sentencia. En el caso de los policías con respecto a su historial y la gravedad de la violencia física en contra del señor Roberto, según el reglamento analizado. Mi nombre es Omar Alejandro García Ponce.